vídeo vamos a tratar muy brevemente el argumento ontológico en la filosofía de Descartes, porque este es en realidad su argumento favorito para demostrar la existencia de Dios. Lo utiliza tanto en su discurso del método como en las meditaciones metafísicas. El ejemplo del discurso del método ya lo vimos en el vídeo sobre la filosofía de Descartes. En cambio, si volvía a examinar la idea que yo tenía de un ser perfecto, encontraba que la existencia está comprendida en ella del mismo modo que en la idea de un triángulo está comprendido que sus ángulos sean iguales a dos rectos, o en la de una esfera el que todas sus partes sean igualmente distantes del centro, y hasta con más evidencia aún, y que por consiguiente tan cierto es por lo menos que Dios, que es ese ser perfecto, es o existe, como lo pueda ser una demostración de geometría. El párrafo es corto y muy claro, una muestra de lo directo que puede ser Descartes cuando escribe. La idea de Dios implica su existencia igual que la idea de un triángulo implica que sus ángulos suman 180 grados. Pero Descartes es capaz de complicar mucho más la exposición de su pensamiento, como ya vimos en el vídeo sobre la tercera meditación, en la que además opta por utilizar el principio de causalidad. Sin embargo, en la quinta meditación, de la esencia de las cosas materiales y otra vez de la existencia de Dios, vuelve al argumento ontológico de una forma bastante más enrevesada que la del discurso del método. Aquí dice: pues bien, si del hecho de poder yo sacar de mi pensamiento la idea de una cosa, se sigue que todo cuanto percibo clara y distintamente que pertenece a dicha cosa le pertenece en efecto, ¿no puedo extraer de ahí un argumento que pruebe la existencia de Dios? Ciertamente yo hallo en mí su idea, es decir, la idea de un ser sumamente perfecto, no menos que hallo la idea de cualquier figura o número, y no conozco con menor claridad y distinción que pertenece a su naturaleza una existencia eterna, de como conozco que todo lo que puedo demostrar de alguna figura o número pertenece verdaderamente a la naturaleza de estos. Y por tanto, aunque nada de lo que he concluido en las meditaciones precedentes fuese verdadero, yo debería tener la existencia de Dios por algo tan cierto como hasta aquí he considerado las verdades de la matemática. Pues teniendo por costumbre en todas las demás cosas distinguir entre la existencia y la esencia, me persuado fácilmente de que la existencia de Dios puede separarse de su esencia, y que, de este modo, puede concebirse a Dios como no existiendo actualmente. Pero, sin embargo, pensando en ello con más atención, hallo que la existencia y la esencia de Dios son tan separables como la esencia de un triángulo rectilíneo y el hecho de que sus tres ángulos valgan dos rectos, o la idea de una montaña y la del valle. De suerte que no me repugna menos concebir un Dios, es decir, un ser supremamente perfecto, al que le falte la existencia, es decir, al que le falte una perfección, de lo que repugna concebir una montaña a la que le falte el valle. Mientras que del hecho de no poder concebir a Dios sin la existencia se sigue que la existencia es inseparable de él y por tanto que verdaderamente existe. Aquí Descartes indudablemente vuelve a utilizar el argumento ontológico para demostrar la existencia de Dios, pero, como ya vimos al examinar la tercera meditación, en sus meditaciones lo que está intentando es conjugar sus ideas con el lenguaje escolástico, visto que el texto estaba siendo revisado por los censores. Esto es lo que provoca que su exposición aquí sea menos clara que en el discurso del método, aunque lo que quiere decir es lo mismo. Por una parte vuelve a comparar la idea de Dios con las demostraciones matemáticas, pero por otro aparecen aquí los términos de esencia y existencia, que son propios de la escolástica. De hecho, aquí Descartes los usa contradiciendo nada menos que a Santo Tomás. Recordemos que San Anselmo lo que defendía es que la idea de Dios implica su existencia porque Dios es un ser perfectísimo y no lo sería si no existiera. Por lo tanto, poder pensarlo implica que existe. Santo Tomás criticó esta exposición diciendo que San Anselmo confunde la esencia con la existencia, o sea, el plano del pensamiento con el plano de la realidad. Aquí Descartes, de hecho, le contesta afirmando que no, que la esencia de Dios, puesto que es un ser infinitamente perfecto, implica existir. Y para dejarlo más claro recurre a lo que siempre recurre cuando quiere reflejar que algo está clarísimo, que es a las matemáticas. La esencia de un triángulo implica una propiedad geométrica determinada como la esencia de Dios implica su existencia. Es el mismo ejemplo que en el discurso del método, aunque aquí considera que para que se le siga mejor tiene que incluir además el ejemplo de una montaña que necesariamente tiene que ir acompañada de un valle. Vuelve al argumento ontológico porque es el que más le gusta, porque tiene un fondo idealista y matemático. De hecho, en la tercera meditación, aunque estaba utilizando el principio de causalidad, lo utiliza para la idea de la existencia de Dios y busca su causa, lo cual en sí no es correcto para los escolásticos, porque el principio de causalidad es empírico. Trata de buscar causas a efectos físicos, pero Descartes siempre, incluso en ese caso, pretende demostrar a Dios a priori, partiendo de una idea, porque su pensamiento, por mucho que él mismo quiera adaptarlo a la doctrina escolástica, ya no encaja con ella.